Existe una forma de morir tan terrible que la mayoría de los imperios de la historia la consideraban demasiado cruel. Un castigo tan brutal que su sola mención hacía temblar a los hombres más duros. No es la crucifixión, no es el fuego, es algo mucho peor. Y para uno de los 12 apóstoles, ese horror inimaginable fue el precio final de su fe. Su nombre era Bartolomé, aunque probablemente lo conozcas por su otro nombre, Natanael. Y lo más impactante de todo es que este hombre, que sufrió el final más salvaje, fue descrito por el propio Jesús como el más puro de corazón. ¿Cómo es posible que un hombre en quien no hay engaño termine su vida con una tortura tan engañosa y sádica? Su historia nos lleva desde los tranquilos campos de Galilea, a través de los exóticos mercados de la India, hasta un enfrentamiento final y sangriento con un rey déspota en las montañas de Armenia. Prepárate, porque esta es la historia de una fe que no pudo ser arrancada, ni siquiera cuando intentaron arrancarle la piel. Primero, conozcamos al hombre. En el Evangelio de Juan se nos presenta a Natanael, Bartolomé. Su amigo Felipe viene corriendo a contarle que han encontrado al Mesías. La primera reacción de Natanael no es de fe ciega, sino de escepticismo puro. ¿De Nazaret?, pregunta con sarcasmo. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Él es un tipo directo, honesto, casi cínico. Pero cuando finalmente se encuentra con Jesús, sucede algo increíble. Antes de que Natanael pueda decir una palabra, Jesús lo mira y dice: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Y para rematar le dice: «Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Ese momento lo cambia todo. Natanael queda en shock. Su momento privado, su lugar de meditación bajo la higuera, ha sido visto. En un instante su escepticismo se evapora y hace una de las confesiones de fe más grandes. «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Este es el hombre del que hablamos, un hombre sin filtros, honesto hasta la médula. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se dispersaron por el mundo conocido, y Bartolomé se convirtió en uno de los viajeros más audaces. La tradición, registrada por historiadores de la Iglesia como Eusebio, nos dice que su primer gran viaje misionero fue a un lugar que para los romanos era casi un mito, la India. Imagina ese viaje, semanas o meses en un barco, cruzando el mar Arábigo, para llegar a una tierra de culturas, religiones y filosofías completamente diferentes. No llegó con un ejército, llegó con una historia. Y la semilla que plantó fue tan fuerte que un siglo después, otro misionero cristiano viajó a la India y encontró una comunidad de creyentes, que no solo recordaban a Bartolomé, sino que atesoraban el regalo que les había dejado, una copia del Evangelio de Mateo, escrita en hebreo. Después de la India, su viaje lo llevó al oeste a través de Persia y finalmente a su destino final, el reino de Armenia. Armenia en ese tiempo era una tierra de montañas escarpadas y antiguas tradiciones paganas. Un reino atrapado entre los dos superpoderes del mundo, Roma y Persia. El rey de Armenia era un hombre llamado Astiages, y la religión del reino era una mezcla de paganismo y zoroastrismo. Bartolomé, una vez más, estaba entrando solo en el corazón de un poder hostil, y como era de esperar, su mensaje causó una conmoción. Los relatos antiguos cuentan que los milagros lo seguían. Los enfermos eran sanados, y la gente oprimida por sacerdotes paganos que exigían sacrificios costosos se sintió atraída por un mensaje de amor y perdón. El movimiento cristiano comenzó a crecer rápidamente, y aquí es donde la historia da un giro peligroso. El éxito de Bartolomé llegó a los oídos de la realeza, y logró lo impensable: convirtió a Polimio, el propio hermano del rey Astiages. Para los sacerdotes paganos del templo del ídolo Baldath, esto fue la gota que derramó el vaso. No solo estaban perdiendo seguidores y dinero, sino que ahora este extranjero tenía influencia en la familia real. Vieron esto como una amenaza política directa, corrieron hacia el rey Astiages y le envenenaron la mente. «Este hombre no es un predicador, es un hechicero», le dijeron. «Está usando su magia para poner a tu propio hermano en tu contra y robarte el trono». Astiages, paranoico y furioso por la traición de su hermano, ordenó el arresto inmediato de Bartolomé. El enfrentamiento fue inevitable. Bartolomé fue arrastrado encadenado ante el trono del rey Astiages. La sala estaba llena de sacerdotes paganos sonrientes y guardias armados. «He oído que mi hermano ha abandonado a nuestros dioses por el tuyo», gritó Astiages. «Póstrate ahora mismo y adora al gran dios Baldath, o sufrirás un final que hará que los demonios tiemblen».
Frente al ídolo pagano, Bartolomé se mantuvo firme, se negó. Con una voz tranquila declaró que el ídolo de Astiages no era más que madera y piedra, hueco y sin poder. La tradición dice que mientras Bartolomé hablaba, el ídolo de Bagdad se hizo añicos ante los ojos de todos. La humillación del rey fue total. Su dios había sido destruido por la palabra de un prisionero desarmado. Su poder había sido ridiculizado frente a toda su corte. La rabia de Astiages se convirtió en una locura pura y sádica. Gritó la sentencia. No sería una ejecución rápida, sería un mensaje, un acto de terrorismo diseñado para borrar no solo la vida de Bartolomé, sino su misma humanidad. Ordenó que fuera desollado vivo. Es una de las formas de ejecución más crueles jamás concebidas por el hombre. Un castigo diseñado para infligir el máximo dolor posible mientras se mantiene a la víctima con vida. Lo ataron a un poste en la plaza pública para que todos lo vieran, y los verdugos comenzaron su horrible trabajo. Pero entonces sucedió lo imposible. Mientras le arrancaban la piel del cuerpo, mientras sufría un dolor que debería haber vuelto loco a cualquier hombre, la voz de Bartolomé se alzó, débil pero clara. Siguió predicando. Con la poca fuerza que le quedaba, consolaba a sus seguidores que lloraban en la multitud. Rezaba por el alma del rey Astiages y por los mismos hombres que lo estaban torturando. Su espíritu se negó a ser quebrantado. Su fe era una armadura que sus verdugos no podían penetrar. Estaban destruyendo su cuerpo, pero su alma, su mensaje, permanecía intacto, más poderoso que nunca. El rey, enfurecido porque ni siquiera esta tortura extrema podía silenciarlo, dio una última orden. Para finalmente apagar esa voz desafiante, ordenó que lo decapitaran. Fue su admisión final de derrota. La única manera de detener la prédica de Bartolomé era quitarle la cabeza. Astiages pensó que había ganado. Pensó que había borrado a este profeta de la existencia. Pero estaba muy equivocado. El martirio de Bartolomé no fue un final, fue una semilla regada con sangre que echó raíces profundas en el suelo de Armenia. El coraje de Bartolomé se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones de cristianos. Y poco más de un siglo después, esa semilla dio su fruto más grande. En el año 301 de Tutorsisto, Armenia, la nación que lo había ejecutado de la manera más brutal, se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como su religión oficial. El hombre sin engaño, que sufrió la muerte más brutal, se convirtió en el padre espiritual de toda una nación. Su legado demuestra que puedes quitarle la piel a un hombre, puedes quitarle la cabeza, pero hay algunas cosas, como la fe verdadera, que simplemente no se pueden matar. La fe de Bartolomé fundó una nación, pero su amigo Felipe se enfrentó a un tipo diferente de mal, un monstruo adorado como un dios. Descubre esa increíble historia en el video que ya está en tu pantalla.